Aunque hay muchas escuelas y hay diferentes interpretaciones de las enseñanzas del Buda, todos los caminos budistas comparten una misma raíz filosófica y espiritual. Estos son 11 principios fundamentales. 1. Dukkha, el sufrimiento existe. Este es el punto de partida del budismo. La vida incluye insatisfacción, sufrimiento y vacío. Dukkha es un término pali que suele traducirse como sufrimiento, insatisfacción o malestar. Sin embargo, ninguna traducción capta por completo la riqueza y profundidad del concepto en el contexto budista. Dukkha no es solo dolor físico o emocional, se refiere a la naturaleza fundamental de la existencia condicionada, es decir, a la realidad tal como la experimentamos en nuestra vida cotidiana cuando no estamos despiertos o iluminados. Dukkha también es la primera noble verdad. El Buda enseñó: la existencia está marcada por dukkha. Esta es la primera noble verdad. No es una afirmación pesimista, sino realista, señala que, mientras vivamos bajo la ignorancia, estaremos atrapados en un ciclo constante de insatisfacción. Hay 3 niveles de dukkha según la tradición Theravada. 1. Dukkha dukkha. El sufrimiento evidente. Dolor físico, enfermedad, pérdida, tristeza, muerte. Este es el sufrimiento más obvio y reconocible. 2. Viparinama dukkha. Sufrimiento por cambio, incluso los momentos felices terminan. Todo placer lleva consigo la semilla del sufrimiento, porque es impermanente. Esta es la angustia por el cambio. 3. Sankhara dukkha. El sufrimiento existencial o estructural. Es la forma más sutil. Surge del hecho de que todos los fenómenos compuestos están condicionados y, por tanto, no pueden proporcionar satisfacción duradera. Aquí se encuentra el núcleo de la enseñanza del no-yo. Anatta. La creencia en un yo separado es, en sí misma, fuente de sufrimiento. En la tradición del Mahayana es dukkha y vacuidad. Amplía el concepto de dukkha al vincularlo con la vacuidad. Sufrimos porque nos apegamos a cosas que son ilusorias, vacías de existencia inherente. Liberarnos del sufrimiento implica comprender profundamente la interdependencia de todos los fenómenos. El reconocimiento de dukkha no es una condena, sino una invitación. Al ver claramente el sufrimiento, el Buda señala un camino. Comprenderlo. La primera noble verdad. Reconocer su causa. El deseo, la segunda verdad. Ver que puede cesar. La tercera verdad. Y seguir un camino práctico hacia su cese. La cuarta verdad, el noble óctuple sendero. 2. Anicca, la impermanencia. Todo fenómeno compuesto es transitorio. Aferrarse a lo impermanente es causa de sufrimiento. La impermanencia es uno de los 3 sellos del Dharma, junto con dukkha, la insatisfacción y anatta, el no-yo, y es una clave esencial para la comprensión y la liberación en el camino budista. Anicca, en sánscrito anitya, significa literalmente no permanente o transitorio. Todo lo que surge, cambia, todo lo que cambia, cesa. Nada en el universo condicionado es estable o eterno, ni siquiera aquello que más valoramos o tememos. Esta enseñanza está en el corazón del pensamiento budista porque revela la verdadera naturaleza de todos los fenómenos condicionados. Es importante porque nos ayuda a dejar el apego. Si comprendemos que todo cambia, aferrarse genera sufrimiento.
Nos ayuda a aceptar la pérdida y el dolor. Todo tiene un principio y un fin. También para entrar en el presente, comprender la impermanencia nos hace más conscientes del aquí y ahora. En última instancia puede ser una vía para liberarnos. Cuando vemos con claridad que nada es permanente, dejamos de buscar seguridad en lo que no puede darla. En el Satipatthana Sutta, el Buda enseña a contemplar el cuerpo, las sensaciones, la mente y los objetos mentales como impermanentes, no como pertenecientes al yo, o míos. Cualquier forma, sea pasada, futura o presente, debe ser contemplada como, esto no es mío, esto no soy yo, esto no es mi ser. Piensa en una emoción intensa, amor, rabia, miedo. Observa cómo surge, se intensifica, cambia, y eventualmente desaparece. No dura. Ninguna emoción dura. Lo mismo ocurre con tus pensamientos, tus estados de ánimo, tus relaciones, tu cuerpo. Cuando ignoramos la impermanencia, deseamos que las cosas placenteras duren para siempre y que las desagradables desaparezcan ya. Ese deseo choca con la realidad cambiante, generando dukkha, el sufrimiento. Ver directamente la impermanencia en la meditación, por ejemplo, observando las sensaciones físicas cambiar momento a momento, conduce a una comprensión que disuelve el apego al ego y al mundo. Cuando se comprende verdaderamente anicca, se abre la puerta al desapego, la paz y finalmente al nirvana. 3. Anatta o no yo. No hay un yo fijo o eterno. En el budismo mahayana se amplía con la noción de vacuidad. Todos los fenómenos son interdependientes y vacíos de esencia propia. El concepto de anatta, en pali, o anatman, en sánscrito, traducido comúnmente como no yo o no alma, es una de las enseñanzas más profundas y revolucionarias del Buda. Es también uno de los 3 sellos del Dharma, junto con la impermanencia y la insatisfacción. Anatta es la afirmación de que no existe un yo permanente, fijo o inmutable en el ser humano o en cualquier fenómeno. Lo que solemos llamar yo, nuestra identidad, personalidad, cuerpo, pensamientos y emociones es, en realidad, una composición de elementos condicionados que cambian constantemente. Esto no es mío, esto no soy yo, esto no es mi ser. Antes del Buda, las enseñanzas védicas afirmaban la existencia del Atman, una esencia eterna, individual, que es idéntica al Brahman universal. Buda rompe radicalmente con esta noción al observar que nada en la experiencia humana muestra características de eternidad, invariabilidad o control absoluto. Por tanto, postula que la creencia en un yo permanente es una ilusión que alimenta el sufrimiento. Pero, ¿cómo explica el Buda el no yo? El Buda analiza la experiencia en 5 agregados o skandhas. Forma, rupa. Sensación, vedana. Placer, dolor, neutralidad. Percepción, samya, reconocimiento. Formaciones mentales, o samskaras, las voliciones, hábitos, emociones. Conciencia, vijnana, conciencia sensorial y mental. El Buda enseña que ninguno de estos agregados puede ser considerado como yo, ya que todos cambian constantemente, anicca. Están sometidos al sufrimiento, dukkha. Y no pueden ser controlados totalmente. La mente tiende a construir una narrativa de continuidad. Yo nací, yo pienso, yo sufro, yo elijo. Pero esta continuidad es una ficción útil, no una realidad última. Anatta implica que el yo es una construcción vacía, sin núcleo sustancial,
sostenida por el hábito, el deseo y la ignorancia. Piensa en cómo eras hace 10 años. Tu cuerpo ha cambiado. Tus gustos, ideas y relaciones también. Incluso tu voz interior o tus emociones son distintas. Y sin embargo, crees que tú eres el mismo. ¿Dónde está ese yo permanente? Hay una relación entre anatta, dukkha y anicca. Porque todo cambia, lo que creemos que somos nos produce frustración, dukkha. Y si observamos con sabiduría, descubrimos que no hay un yo sólido detrás de todo eso. El desapego no es una renuncia forzada, sino una liberación natural que surge al ver que no hay un yo al que proteger, defender o afirmar. Cuando se realiza anatta, se disuelve el miedo a la muerte. Se desvanece el apego al ego. Aparece el estado de nirvana, libre de identificación. El yo es como un remolino en el río. Tiene forma, dirección y fuerza, pero está hecho solo de agua en movimiento. No hay un centro que lo sostenga, solo flujo. 4. Las 4 nobles verdades. 1. La existencia del sufrimiento, dukkha. 2. El origen del sufrimiento, el deseo, tanha. 3. El cese del sufrimiento, nirvana. 4. El camino hacia el cese, el óctuple sendero. Dukkha. Esta verdad afirma que la vida, tal como normalmente la experimentamos, está teñida de insatisfacción, incomodidad o sufrimiento. Esto no significa que todo sea doloroso todo el tiempo, sino que incluso en los momentos placenteros hay una fragilidad, una sombra de transitoriedad que impide la plenitud estable. Formas de dukkha. Dolor físico o emocional, dukkha dukkha. La frustración del cambio, viparinama dukkha. El sufrimiento existencial del condicionamiento, sankhara dukkha. Por ejemplo, comer algo delicioso y desear que ese sabor dure, aunque sabes que se irá. Apegarnos al placer genera sufrimiento. 2. Samudaya. La verdad del origen del sufrimiento. El origen del sufrimiento es el deseo o anhelo. Este deseo puede manifestarse de 3 maneras. Kama tanha, deseo por placeres sensoriales. Bhava tanha, deseo de ser o existir. Vibhava tanha, deseo de no ser, de aniquilarse. Pero en el fondo, el verdadero origen es la ignorancia, avidya. No ver las cosas como son realmente, impermanentes, insatisfactorias. Este deseo surge al creer que hay un yo que debe ser protegido o satisfecho. 3. Nirodha, la verdad del cese del sufrimiento. El sufrimiento puede cesar. No como una simple ausencia de dolor, sino como la extinción del deseo, del apego y de la ilusión del yo. Este estado de cesación es el nirvana. No es aniquilación, sino una liberación radical de las ataduras mentales, un estado de libertad, claridad y paz profunda. Donde no hay deseo, no hay sufrimiento. Donde no hay yo, hay paz. Buda. 4. Magga, la verdad del camino que conduce al cese. El camino para liberarse del sufrimiento es el noble óctuple sendero, un sendero de sabiduría, ética y entrenamiento mental. Sabiduría, pañña. 1. Visión o comprensión correcta, samadhiti. 2. Intención correcta, samkalpa. Conducta ética, sila. 3. Habla correcta, samavacha. 4. Acción correcta, samakarmanta.
5. Medio de vida correcto, Samadhi. Disciplina mental, Samadhi. 6. Esfuerzo correcto, Samavayama. 7. Atención correcta, Sammasati. 8. Concentración correcta, Sammasamadhi. Este camino no es lineal, sino integral y simultáneo, cultivado con constancia y conciencia. El noble óctuple sendero es el corazón del camino budista hacia la liberación. Representa el método práctico que enseñó el Buda para erradicar el sufrimiento y alcanzar el estado de nirvana. No es un dogma ni una serie de reglas impuestas desde fuera, sino una vía interna de transformación progresiva, cultivada con atención consciente y sabiduría. El noble óctuple sendero es el cuarto paso de las 4 nobles verdades, y su propósito es transformar la mente, el habla y la acción en un proceso integral hacia el despertar. Se divide en 3 grandes entrenamientos: Paññā, sabiduría; Sila, ética o conducta virtuosa; Samadhi, la disciplina mental o meditación. Veamos cada uno de los 8 elementos en profundidad. Sabiduría. 1. Visión correcta, Samadhi. Significa comprender las cosas como realmente son, no como creemos que son. Es ver que todo es impermanente, anicca. Que todo lo condicionado lleva al sufrimiento, dukkha. Que no hay un yo permanente, anatta. Significa también comprender las 4 nobles verdades como base. No es solo creencia intelectual, es una visión transformadora. 2. Intención correcta, Sammasankappa. Consiste en orientar la mente hacia renuncia, alejarse del deseo egoico. Buena voluntad, en lugar de odio. Compasión, en lugar de violencia. Esto alinea la motivación interna con la sabiduría. No es lo que haces, sino desde dónde lo haces. 3. Conducta ética, Sila. El habla correcta, Sammavacha. Evitar mentiras, palabras hirientes, habladuría inútil, chismorreos. Promueve la verdad, la amabilidad y el silencio consciente. 4. Acción correcta, Sammakamanta. Actuar de manera que no daña a otros seres ni a uno mismo. Se refiere especialmente a no matar, no robar, no conducta sexual dañina. Esta práctica purifica el cuerpo como instrumento del Dharma. 5. Medio de vida correcto, Sammajiva. Ganar el sustento de forma ética y no perjudicial. Implica no participar en actividades que dañen a otros seres, promuevan el engaño, alimenten el ego o el deseo. El trabajo cotidiano debe ser una extensión de la práctica espiritual. Entrenamiento mental, Samadhi. 6. Esfuerzo correcto, Samavayama. No cualquier esfuerzo, se trata de cultivar una energía consciente y equilibrada, para prevenir estados mentales dañinos, abandonar los ya existentes, cultivar estados mentales saludables, mantenerlos y desarrollarlos. No esforzarse, es como regar una planta, firme, pero sin violencia. 7. Atención correcta, Sammasati. Es la práctica de la plena conciencia, sati. Estar completamente presente en el cuerpo, las sensaciones, la mente, los fenómenos mentales. Se puede cultivar mediante la meditación vipassana, observando sin juicio ni apego. 8. Concentración correcta, Sammasamadhi.
Es un estado de mente unificada, clara y estable, que permite ver la realidad directamente. Se desarrolla con meditación profunda, calma mental sostenida. Una mente en samadhi es como un lago sin olas, refleja la verdad tal como es. La importancia del sendero es integral. No es una lista secuencial, sino una rueda cuyos radios se sostienen entre sí. No se puede practicar sabiduría sin ética, ni ética sin una mente entrenada. El noble óctuple sendero es una psicología práctica, una ética compasiva, una guía meditativa, una vía directa a la liberación. 6. Karma y renacimiento. Karma, Kamma en Pali, y renacimiento, Punabhava, son fundamentales para comprender cómo funciona la experiencia y la continuidad del ser en la cosmovisión budista. Sin embargo, es crucial diferenciarlos de las interpretaciones populares o teístas que se les ha dado en otras tradiciones. Karma no es destino, y ni mucho menos una recompensa o castigo externo. En el budismo, karma significa acción intencional. Esto quiere decir que las acciones con intención, ya sean físicas, verbales o mentales, producen resultados que conforman la experiencia futura del individuo. Tipos de karma. Sano, kusala, produce estados mentales luminosos, paz, compasión. No sano, akusala, produce sufrimiento, agitación, ignorancia. Lo importante es que todo karma deja una huella mental, samskara, que condiciona cómo percibimos, actuamos y sentimos. El ciclo del karma, el samsara. Al actuar con ignorancia, avidya, deseo, y apego, upadana, se genera karma que alimenta el ciclo del renacimiento. El ser que renace no es un alma fija, sino un continuum condicionado de conciencia. Karma es como una semilla, dependiendo de las condiciones, germinará en esta vida o en otra. El renacimiento. En el budismo, no hay una alma eterna que migra de vida en vida, como en el hinduismo védico. En cambio, el Buda enseñó la ausencia de un yo permanente. Anatta o Anatman. Entonces, ¿qué renace? Lo que renace es el impulso condicionado, el proceso continuo de conciencia que depende del karma. Como una llama que pasa de una vela a otra, no es la misma, pero tampoco es distinta. Las 12 nidanas, el proceso del renacimiento. En el esquema del origen dependiente Paticcasamuppada, el renacimiento se explica como una cadena causal. Ignorancia. Formaciones kármicas. Conciencia. Nombre y forma. 6 sentidos. Contacto. Sensación. Deseo. Apego. Existencia. Nacimiento. Envejecimiento y muerte. Este proceso se repite mientras haya ignorancia y deseo. El hábito mental se vuelve un patrón y ese patrón no se detiene con la muerte física, sino que continúa como una tendencia que se manifiesta en otro cuerpo o existencia, de acuerdo a las condiciones kármicas acumuladas. Aquí hay algunas diferencias entre escuelas. En el budismo Theravada, el objetivo es cortar el ciclo de karma y renacimiento, nirvana. En el budismo Mahayana, añade la noción de bodhisattva, que elige renacer por compasión y ser guía de los demás seres. En algunas escuelas, como el Zen, el karma también se entiende psicológica y existencialmente, como estructuras del ego que se perpetúan. ¿Cómo se trasciende el karma y el renacimiento? Solo al eliminar la ignorancia, se detiene el ciclo de nacimiento y muerte. Eso se logra mediante la meditación, la plena conciencia,
y la sabiduría directa de Anatta, Anicca y Dukkha. Cuando no hay hacedor, no hay acto que deje huella. El liberado actúa sin sembrar más karma. Karma y renacimiento no son dogmas metafísicos, sino herramientas para comprender la ley natural de causa y efecto en la vida mental. En lugar de culpar a lo externo o resignarse al destino, el budismo enseña que somos responsables, aunque no dueños, de nuestro proceso vital. 7. La compasión, karuna. La compasión, karuna, es uno de los pilares esenciales de la práctica espiritual, especialmente en las tradiciones Theravada, Mahayana y Vajrayana. Pero no se trata de sentir lástima por otros, sino de una fuerza transformadora, sabia y profunda, que emerge de una visión clara de la naturaleza del sufrimiento y la interdependencia. ¿Qué es karuna? Karuna en pali y sánscrito se traduce comúnmente como compasión, pero su raíz etimológica implica responder al sufrimiento del otro con el deseo de aliviarlo. A diferencia de la empatía emocional, que puede conducir al agotamiento, la compasión budista surge de la sabiduría, del entendimiento de que todos los seres están atrapados en dukkha, sufrimiento, debido a la ignorancia, avidya, el deseo, taja y el apego, upadana. Karu en el contexto de las 4 moradas sublimes, Brahmaviharas. En la tradición Theravada, la compasión es una de las 4 cualidades divinas que todo practicante debe cultivar. Metta, amor benevolente. Karuna, compasión. Mudita, alegría empática. Upekkha, ecuanimidad. Karuna surge naturalmente después de metta. Cuando ves a alguien sufriendo y lo amas incondicionalmente, tu corazón responde con el deseo profundo de aliviar ese sufrimiento. Pero hay que comprender la profundidad de la compasión. No es sentimentalismo. La compasión no es una emoción blanda o indulgente. En el budismo, se basa en la visión clara del sufrimiento, y es fuerte, estable, incluso valiente. La compasión no es pasividad. Es un acto de coraje radical. Thich Nhat Hanh. No hay ego en la verdadera compasión. No se trata de pensar yo soy el salvador del otro, sino una comprensión de que todos estamos interconectados. El sufrimiento del otro es mi propio sufrimiento en otro rostro. Es universal. Karua se cultiva hacia uno mismo, autocompasión. Los seres queridos. Personas neutras. Enemigos. Y a todos los seres, sin excepción. En el budismo Mahayana, la compasión es el corazón del camino del Bodhisattva. Es el voto de postergar la propia liberación hasta que todos los seres hayan sido liberados. Bodhicitta. Es la mente de iluminación, nacida del equilibrio entre compasión infinita, karuna, sabiduría que ve el vacío, sunyata. En el budismo Theravada, la compasión es parte de las prácticas Brahmaviharas. En el Mahayana es el eje central de la práctica. El Bodhisattva es la personificación de la compasión. 8. Prajna. Sabiduría, en sánscrito, prajna, es uno de los pilares esenciales del camino budista. Su significado más profundo va mucho más allá de la inteligencia o el conocimiento. Es la sabiduría trascendental que ve la realidad tal como es, libre de ilusión, ego y dualidad. Puede traducirse como sabiduría, comprensión profunda, intuición directa de la verdad. Es una visión directa, no conceptual, que trasciende el pensamiento discursivo. No se trata de acumular información, sino de despertar a la verdadera naturaleza de la existencia. Así como un relámpago en la noche revela fugazmente el camino,
Así brilla Prajna en la mente que ha dejado atrás el ego. Sutra del Corazón. Prajna permite ver las tres características universales de la existencia, la impermanencia, el sufrimiento y el no-yo. Es ver sin filtros, sin expectativas, sin miedo, sin apego. En el noble óctuple sendero, la sabiduría aparece como Samadhi, visión correcta. Comprender el karma, las cuatro nobles verdades, el no-yo. Samma Sankappa, intención correcta. Renuncia, no violencia, compasión. Esta sabiduría no es teórica, se cultiva a través de la meditación, la ética y la observación directa de la mente. En el budismo Mahayana, Prajna es considerada una de las 6 perfecciones o paramitas del Bodhisattva. La generosidad, la ética, la paciencia, el esfuerzo gozoso, la meditación y la sabiduría, Prajna, y entre todas, Prajna es la más elevada, porque sin ella, las demás no conducen al despertar. La cúspide de Prajna es la visión del vacío, Sunyata, enseñada especialmente en el Mahayana. Todo fenómeno es vacío de existencia inherente. Las cosas no existen por sí mismas, sino en dependencia mutua. El yo, el otro, las formas, incluso la sabiduría misma, son interdependientes. La forma es vacío, y el vacío es forma. Prajnaparamita Hridaya Sutra, Sutra del Corazón. Esta no es una negación nihilista, sino la liberación de toda rigidez conceptual. Se puede cultivar prajna mediante sila, ética, una vida recta permite una mente clara. Samadhi, meditación profunda. La concentración calma la mente para que pueda ver. Vipassana, observar sin apego los fenómenos del cuerpo, la mente y la experiencia. Ver que todos los fenómenos son vacíos, impermanentes y sin dueño. El resultado de prajna, se disuelve el apego al yo. Cesa el deseo, la ignorancia y el sufrimiento. Surge la libertad, nirvana, una mente sin aferramiento, en paz, luminosa. Es una sabiduría silenciosa, sin juicio, sin ego, que fluye desde el corazón del despertar. Es el reconocimiento directo de que no hay nada a lo que aferrarse, y que al soltarlo todo, uno se vuelve libre. En el budismo Theravada se desarrolla a través de la introspección y la meditación vipassana. En el budismo Mahayana se alcanza al comprender profundamente la vacuidad. La mente como origen de la realidad. La mente crea nuestra experiencia del mundo. La mente no es solo una función biológica ni una herramienta para pensar, sino el fundamento mismo de toda experiencia y, por lo tanto, del mundo tal como lo conocemos. Esta afirmación, de que la mente es el origen de la realidad, es una de las enseñanzas más profundas y transformadoras del budismo, especialmente desarrollada en las escuelas Yogacara y el pensamiento Dzogchen del budismo tibetano. ¿Qué significa que la mente es el origen de la realidad? Todo lo que experimentamos, el mundo, los objetos, las personas, incluso nuestro yo surge desde la mente, no existe independientemente de ella. Esto no significa que las cosas no existan en absoluto, sino que su existencia tal como las percibimos está condicionada por nuestra mente. La mente precede a todos los estados. La mente es su fundamento y los crea. La escuela Yogacara desarrolla con profundidad esta idea. Todo lo que vemos, sentimos y creemos que es el exterior en realidad es una construcción de la mente. El mundo que percibimos es una proyección de hábitos mentales y kármicos acumulados, o vasanas. No hay una dualidad entre sujeto y objeto, solo hay conciencia manifestándose en formas múltiples. El elefante que ves en el sueño no está en la habitación.
Del mismo modo, el mundo que ves no está fuera de tu mente. 9. El Dharma. La palabra Dharma del sánscrito y significa literalmente lo que sostiene o lo que es verdadero. En el contexto budista, el Dharma se refiere a la enseñanza del Buda, pero también abarca la verdad última de las cosas y la ley natural que rige el universo. Cuando el Buda alcanzó la iluminación bajo el árbol Bodhi, lo que descubrió no fue una invención suya, sino una verdad eterna que había estado siempre ahí, esperando ser comprendida. Esa verdad es el Dharma. Una de las frases más poderosas del Buda es: quien ve el Dharma, me ve a mí, y quien me ve a mí, ve el Dharma. Esto significa que el Buda no pidió adoración hacia su persona, sino comprensión hacia la verdad que él había realizado. El Dharma es el Maestro Supremo. Incluso el Buda se subordinó al Dharma. Los tres significados principales del Dharma según el budismo. 1. La enseñanza del Buda. Son las 4 nobles verdades, el noble óctuple sendero, y todas las instrucciones éticas, meditativas y sabias que llevan al fin del sufrimiento. Es una guía práctica para despertar la mente y el corazón. 2. La ley natural universal. El Dharma es también la estructura misma del cosmos, la manera en que funciona la realidad. Por ejemplo, la ley del karma, la impermanencia, la interdependencia. Vivir en armonía con el Dharma es vivir en armonía con la naturaleza de la realidad. 3. Es la verdad directa. El Dharma es la verdad que se puede ver por uno mismo, en la meditación, en la introspección, en la vida. No es dogma, es experiencia. El Buda se presenta a veces como un médico, y el Dharma como el remedio para la enfermedad del sufrimiento. Las enseñanzas no son para ser adoradas como textos sagrados, sino para aplicarlas en la vida y sanar la mente de sus aflicciones. Cuando el Buda dio su primer sermón en Sarnath, se dice que puso en movimiento la rueda del Dharma, el Dharma Chakra. Esta rueda simboliza el movimiento continuo de las enseñanzas, el camino hacia el despertar, las 8 aspas, que representan el óctuple sendero. Vivir según el Dharma implica pensar, hablar y actuar con ética, buscar la sabiduría, purificar la mente mediante la meditación. Despertar a la naturaleza real de uno mismo y del mundo. El Dharma es la verdad que el Buda comprendió al iluminarse. Es la enseñanza que libera del sufrimiento. Es una ley natural, una vía práctica, y una experiencia interior. Es el corazón del budismo, conocerlo, practicarlo y vivirlo es despertar. 10. Nirvana, la liberación suprema. Nirvana es una palabra sánscrita que significa extinción o apagarse, como el apagarse de una llama. Y se apagan las 3 raíces del sufrimiento: raga, el deseo y apego; dosa, la aversión, odio; moha, la ignorancia y la confusión. Cuando éstas se extinguen, se alcanza un estado más allá del sufrimiento, el karma y el renacimiento. En el budismo Theravada es el fin definitivo del ciclo de samsara, de renacimientos. Es no condicionado, no nacido, increado, lo opuesto a todo fenómeno condicionado. Es la paz inalterable, el estado más allá de todo devenir. El Buda dijo: hay, monjes, un no nacido, no hecho, no formado, no condicionado. Si no existiera tal estado, no habría escape de lo nacido, hecho, formado y condicionado. En el budismo Mahayana se enfatiza que Nirvana no es una cosa separada del mundo, sino la naturaleza vacía de todos los fenómenos. Se trasciende la dualidad entre Samsara y Nirvana, ambos son expresiones de la realidad última o sunyata, cuando se comprenden sin apego.
El Bodhisattva busca nirvana sin abandonar el mundo, para iluminar a todos los seres. Se puede alcanzar a través del camino gradual enseñado por el Buda. Ética, sila, meditación, samadhi, sabiduría, prajna. Y especialmente mediante la comprensión profunda de las 4 nobles verdades y la práctica del noble óctuple sendero. 11. La Sangha, la comunidad del despertar. Se le da una gran importancia de la comunidad espiritual como sostén del camino. En el budismo Theravada se pone énfasis en el monacato. En el budismo Mahayana una apertura mayor a la práctica laica. Sangha significa comunidad en sánscrito y pali, pero hay 2 niveles: la sangha convencional, que es la comunidad monástica, los bhikkhus y bhikkhunis que siguen el Vinaya, y la sangha noble, los practicantes, laicos o monásticos, que han alcanzado algún nivel de despertar. La sangha es guía viviente que preserva la enseñanza, apoyo moral y espiritual para la práctica. Espejo de la disciplina y del camino. En los inicios, el Buda no dejó escrituras escritas. Fue la sangha que mantuvo vivas sus enseñanzas en el budismo moderno, y especialmente en el occidente. Se habla también de la sangha laica. Personas comprometidas con la práctica. Espacios de meditación, estudio, servicio y contemplación. Construcción colectiva del despertar. Thich Nhat Hanh decía: el Buda del futuro es la sangha. El budismo nos enseña que todo está interrelacionado. Todos los seres estamos interconectados. El budismo nos ofrece una vía de liberación y de plenitud que se basa en las enseñanzas que nos guían a una vida mejor, más profunda, más compasiva y en armonía con todos los seres. Son unas enseñanzas prácticas que nos recuerdan que el viaje es hacia el interior, hacia el vacío donde todo se hace posible.